Bien, yo les agradezco a Daniela, a Regina y a Jimena. En la etapa del aislamiento y la pandemia hubo sombras y luces, más sombras que luces, pero entre las luces que hubo fue la posibilidad de haber conocido a Jimena, a Regi y a Daniela. Primero nos conocimos virtualmente, como un Tinder, ¿no? Profesional. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Me encantó eso! Donde nos enamoramos, y luego, una pasión. Gracias a la generosidad acá de las compañeras, también pudimos organizar ya 2 actividades. Esta es la tercera. Esta es la tercera, exacto. Y bueno, yo tuve la fortuna de encontrarme con estas colegas que tienen su práctica clínica aquí en Mendoza, su consultorio, cada una de ellas, tienen su experiencia terapéutica, tienen su pertenencia institucional, ¿no? Y en esa labor tan compleja como es estar allí en las instituciones afrontando las problemáticas que actualmente, hoy conversamos justamente respecto de cómo el colegio está recibiendo y alojando demandas que exceden a lo programático del colegio, ¿no? Porque nos encontramos con problemas de familias vulnerables, ¿no? y de criaturas que ponen en escena en la escuela problemas nuevos. Entonces yo les quiero agradecer aquí a Regina, a Daniela y a Jimena la generosidad que han tenido de acompañarme, de leer el libro, porque hay que pedirle a alguien que lea el libro, ¿no? Y yo me Nos hicimos rogar. Claro, tuve que ponerme de rodillas, pero lo logré. Y la verdad que me puso muy contento además que esta demanda mía generara cierto entusiasmo, ¿no? Porque uno nunca sabe cuando uno demanda qué provoca en el otro. A veces provoca un incordio demandar, pero en este caso se me hizo patente que entusiasmó esta lectura. Y tal como decía Regina, y le agradezco también que haya recordado a Roland Barthes, me pareció muy interesante lo que comentaba sobre una lectura que va ubicando ahí a alguien que se detiene en la lectura. Porque creo que en eso que comentaba Regina, en ese intervalo de la lectura aparece un sujeto que no estaba contemplado en el libro mismo. Y ahí yo creo que aparece el libro leyendo algo del sujeto mismo y aportando una singularidad que no estaba prevista. Y también agradezco a Daniela que haya recordado en su lectura, en ese capítulo referido a los padres separados y en litigio, algo que atañe al amor, ¿no? Y algo que ocurre en las relaciones amorosas que es tan singular, ¿no? Y que seguramente es de la experiencia de ustedes, y es que cuando aparece el amor, de alguna manera nos tracciona desde un lugar en el cual estamos con nuestros propios goces. Y hay una pregunta que nos hacemos: el goce siempre es el goce de uno, y a duras penas conocemos nuestros propios goces. Y qué singular el amor, ¿no? Que nos permite sacarnos de esa situación de soledad en la cual siempre tendemos a lo que nos tracciona hacia una suerte de soliloquio o de autismo, porque todos somos autistas. Yo siempre digo, todos somos autistas, somos débiles mentales y estamos en nuestra propia esfera. Pero afortunadamente hay algo del lazo social que nos tracciona. El amor permite eso. Ahora, ocurre algo, que cuando el amor se cae, porque el amor es un velo,
El amor es una envoltura, ¿no? El amor, de alguna manera, funciona como lo que nos posibilita una cierta ilusión de unidad. Pero ocurre que también pone en escena la imposibilidad y el desencuentro permanente, porque el amor está constituido de eso también, del desencuentro. Y cuando el amor cae, cuando esa cortina se viene abajo, a veces lo que queda es lo peor. ¿Pero por qué? Porque el amor estaba envolviendo un objeto, ese objeto que nos atañe a cada uno, y ese objeto que tiene que ver con un desecho, un resto, con algo que está perdido. Entonces, suele ocurrir que si la pareja quizás no ha tenido la posibilidad de elaborar personalmente ciertas situaciones, como comentaba recién Jimena, que atañe a sus propias ubicaciones como hijo, cuando ese amor cae, lo que queda es lo peor. Y ahí aparecen las situaciones más complejas, sobre las cuales tenemos experiencia, seguramente personal y también por haber escuchado. Jimena hablaba de adopción y yo la interrumpí en un momento porque le dije, bueno, tengo una noticia para darte, tu padre me comentó que sos adoptado. Y bueno, viste, te enteraste ahora grande. ¿Qué se enteraste ahora? ¿Qué se lo dijo muchas veces, no le creí. En rigor, todos somos adoptados, porque la progenitura no define la paternidad ni la maternidad. Lo que define la parentalidad es la decisión de quienes están allí, la familia. Y ahí me gusta decirlo así ahora, ¿no? Ya no tanto ni madre ni padre, la familia que dedica una mirada y una voz, como recordaban aquí las compañeras, una mirada y una voz que no es anónima. La colega Liliana Pau, colega colombiana que también con mucha generosidad aceptó la propuesta de conversar. Ella estaba interesada justamente en lo que el psicoanálisis podía aportar. Liliana se desempeña en un organismo oficial que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que funciona en todo Colombia, es un organismo del gobierno colombiano que se encarga del resguardo de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Tienen una suerte de defensorías allí y un área que se dedica a adopción. Yo estuve 3 o 4 oportunidades haciendo esto, una reunión como la que estamos teniendo ahora con el personal del instituto, que son abogados, asistentes sociales, psicólogos y nutricionistas, también están allí. Bien, Liliana comentaba en una de sus experiencias sobre un viaje que hizo a Guatemala, enviada por el ICBF, a visitar distintas instituciones en Guatemala. Y le toca llegar a un orfanato en Guatemala, ¿no? Con ese nombre antiguo, ¿no? Nos suena como de otra época. Y me comenta, una conversación que tuvimos personalmente en Barranquilla, que cuando entra a ese orfanato la hacen pasar a una sala donde había no menos de 100 cunas, con bebés y bebas abandonados. Este año justamente, fíjense qué casualidad, ¿no? Leo en el diario que había salido un informe en Guatemala sobre una estadística de abuso en la infancia en Guatemala y que tenían un récord de violaciones de niñas en Guatemala. Entonces ahí lo linkeé con este relato de Liliana, que fue de hace muchos años, de esta visita al orfanato, con esos bebés abandonados. Y Liliana me comentaba la impresión que le provocó esa escena. Imagínense, como si nosotros estuviéramos aquí, de repente estuvieran allí todas las cunitas, en esa escena mostrándonos el desamparo, el resguardo, por otra parte, en la institución, el abrigo institucional, pero también la situación de bebés sin una familia que los acoja.
Y lo que me comenta de esa escena no es solamente la imagen, sino algo que le había llamado la atención, y era el silencio. Entonces ahí rápidamente nos pusimos de acuerdo que seguramente ese silencio está vinculado con el letargo, la apatía que se genera con el marasmo, con el hospitalismo, ¿no? Este cuadro de declinación en las criaturas pequeñas recién nacidas que se da justamente cuando no hay, tal como comentaba Jimena, una decisión de con cada bebé aplicar un protocolo singular, particular, de alzarlo, de estar determinado tiempo, de ir generando ciertos ritmos. De hecho, me contaban hace poquito en Hurlingham, municipio de Hurlingham, en el Gran Buenos Aires, la directora de un CEIT, de un Centro de Estimulación e Intervención Temprana, que le había llegado la noticia de que una beba que estaba internada en el hospital no la estaban levantando. Una beba que había sido abandonada y está en el hospital. Llamó urgente a la directora del hospital para decirle, esa beba no la están levantando, y la directora, por supuesto, inmediatamente arbitró los medios para designar una persona o varias en distintos turnos para que fueran a levantar a la beba. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es natural. Nuestro cuerpo no es natural, y esto implica que aun cuando estemos en el orfanato, con nuestras necesidades básicas satisfechas, se llame alimentación, hidratación, cuidado de estímulos peligrosos, no alcanza, no sobrevivimos. A diferencia del reino animal, dependemos de una asistencia en la cual haya una mirada y una voz dedicada, de un deseo no anónimo, un deseo que esté ahí presente, y tal como terminó su exposición Daniela, que importe, que me afecte. Nuestro cuerpo no es natural, nos constituimos por la incidencia de la palabra, y nuestro cuerpo se instituye también con relación al lenguaje. Maltrato infantil, que es otro capítulo de este libro. Bueno, interesante lo que aporta también allí la colega Paut sobre algunas situaciones de violencia, de vulneración de la infancia, y la reflexión que a mí me generaba la situación de maltrato infantil no es solo relativa a los contextos en los cuales, por supuesto, esto incluso es transversal en los estratos sociales, ¿no? Porque uno podría decir, tenemos población marginal en la cual, porque hay varias generaciones que vienen con sus derechos vulnerados y con sus necesidades básicas no satisfechas, con un déficit en la educación, en la salud, ese contexto quizás es más propicio en esas familias vulneradas para que haya una violencia familiar. Pero nosotros nos encontramos, acá las colegas lo podrán testimoniar, ustedes también, con que la violencia familiar atraviesa distintas capas sociales, bajo distintas formas. Pero a mí se me ocurría además que la infancia implica cierto grado de sufrimiento, el pasaje por la infancia, que es inevitable. Por supuesto que nos toca a nosotros considerar hasta qué punto ese sufrimiento supera cierto umbral de lo esperable, y justamente esa incidencia de un dolor o de un padecimiento lo ponemos en la cuenta de una familia que está justamente vulnerando y aportando algo que es excesivo para la infancia. Pero cuando digo
hay un grado de sufrimiento que es esperable en la infancia, y los retrotraigo a su propia infancia, y ustedes recordarán, aun cuando hayan tenido familias amorosas, que se hayan hecho cargo de una manera afectuosa de la crianza de ustedes, es inevitable ese pasaje por el dolor en la infancia. Yo lo vinculo sobre todo a que justamente nuestra vinculación con el lenguaje implica que estemos mortificados en algún punto por esa incidencia de la palabra. Y esa incidencia de la palabra implique cierto grado de alienación también. Inevitable e indispensable. O sea, debemos estar enajenados y alienados en los deseos y las demandas de los otros para constituirnos. Es imprescindible. Y después tendremos que hacer un camino, acá tal como comentaban, uno nace 2 veces, yo diría 3 incluso, porque ir a un análisis es también renacer. Es la posibilidad de, justamente, de ir revisando, tal como han comentado las compañeras, esos lugares en los cuales nosotros inevitablemente hemos sido objeto de la satisfacción parental, de una satisfacción parental a veces no reconocida, y que también nos ubica a nosotros como objetos a veces, no por un deseo de nuestros padres, no por un deseo reconocido de nuestros padres, pero nos toca a nosotros luego, en la adolescencia, que es otro capítulo de este libro, volver sobre aquellos lugares en los cuales hemos sido objetos de la satisfacción parental, de los goces familiares, y sobre eso poner en activo las posibilidades que tengamos para nosotros constituirnos como sujetos y ya no echarle la culpa a papá y a mamá. Hay gente grande que le sigue echando la culpa al papá y a la mamá, pero bueno, nosotros esperamos que en algún momento cada uno se apropie de lo que le compete, porque en eso también va a estar fundamentada nuestra transmisión con las criaturas, en esa posibilidad que tengamos de elaboración de nuestra condición de hijos. Por eso, cuando uno inicia un análisis, se habla del complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Y es la elaboración que uno hace en el análisis sobre sus propios dichos, y ahí se va constituyendo un bagaje familiar. Porque fíjense que es muy, lo sabrán por experiencia o porque se los habrán contado, ¿qué hace cuando alguien llega a la casa? Se pone a hablar del papá y de la mamá. Tenga 20 años, tenga 50, yo tengo una paciente de 81 años en el consultorio que sigue hablando de su mamá que falleció cuando ella tenía. Fíjese qué interesante, ¿no? Interesante incluso en la tercera edad, que se va haciendo cada vez más evidente, ¿no?, la función de los padres y la presencia de los padres. Bueno, y tenemos también en este libro algo que atañe a los nuevos paradigmas parentales, ¿no?, que tienen que ver con esta novedad. Es una novedad para la sociología y para la antropología, la constitución de familias que ya no siguen esos cánones tradicionales, que es de la pareja heterosexual. Ahora tenemos monoparentalidad, mujeres que deciden en algún momento de manera solitaria acceder al embarazo. La ciencia y la tecnología han permitido eso, algo que antes no ocurría, ¿no? Hoy Jimena decía, bueno, lo biológico de la sexualidad. Yo diría, tenemos la novedad, desde hace ya varias décadas, que ya no hace falta coger para tener hijos. Así es, exactamente. Ya no hace falta coger para tener hijos. Seguramente los que estamos acá, por lo que veo, si alguien nació de probeta, que levante la mano. ¿No? Bueno, entonces, les cuento. Ustedes están acá porque en algún momento una pareja cogió.
lo llevo a ese momento en el cual sus progenitores se unieron en un abrazo sexual, bajo distintas circunstancias. Ustedes son deudoras de ese abrazo sexual. Imaginen ese momento crucial. Porque allí está el lenguaje también. Digo, no porque la pareja hable mientras coge, que puede ser, sino porque en ese abrazo sexual también están los ritmos, las cadencias y las melodías del lenguaje. O sea, fíjense cómo el lenguaje nos precede de tal forma que incluso está presente en ese abrazo sexual que nos constituyó. Bueno, pero esta digresión venía a cuento de que ya no hace falta coger para tener hijos. Hay otras vías que la ciencia ha posibilitado. Entonces aparecen nuevas problemáticas, nuevos desafíos respecto a cómo se piensa la familia, tratándose de una mujer sola o de un hombre solo que por ahí puede también desear, me consta porque estoy en contacto con un juzgado familiar en Buenos Aires y que hay hombres solos que van a buscar una adopción. Tenemos la homoparentalidad, que viene, bueno, como una novedad también sociológica, ¿no?, respecto a una familia que se constituye bajo esta forma. Y las preguntas que aparecen con relación a eso. Y bueno, pero si no hay un padre, ¿cómo va a ser esta criatura para constituirse? O si no hay una madre, porque hay hombres en pareja que también han adoptado. Bueno, en realidad yo le decía, es una novedad para la sociología, sí, para la antropología, sí, pero en lo que atañe a la familia, las mismas problemáticas familiares se plantean en esa escena nueva, sea la de la monoparentalidad, la de la homoparentalidad o la heteroparentalidad. Las problemáticas son las mismas, porque la filiación se instituye en la palabra, es a través del lenguaje y además, sean una pareja de hombres, una pareja de mujeres, una pareja heterosexual, una mujer o un hombre solos, de todas maneras, en la decisión de tener un hijo, instituyen algo que tiene que ver con la sucesión de las generaciones. Entonces, ahí se da la misma problemática, los desafíos son los mismos. Y tenemos otro capítulo, que es el último, creo recordar, que es la violencia en la adolescencia, que nos lleva a pensar, al menos a mí, si la violencia no forma parte inevitable del pasaje de la infancia a la edad adulta, bajo distintas formas. Porque también ahí tenemos el advenimiento de un sujeto que antes no estaba. Ustedes recordarán su adolescencia y sabrán los desafíos que implica para nosotros hacer ese pasaje y la constitución de una nueva escena y la llegada de una incomodidad. Una incomodidad que bajo distintas formas nos sigue acompañando toda la vida y que tiene que ver justamente con que nos tenemos que empezar a hacer cargo a partir de la adolescencia, fundamentalmente de dos agujeros, que son relativos a la sexualidad por un lado, porque de eso no sabemos nada, y tampoco tenemos nada que nos referencie y que nos ubique de una vez y para siempre en la incomodidad sexual. Justamente en Colombia, y por eso llegué a Colombia, quien fuera mi maestro, el doctor Jorge Fuckelman, ya fallecido, en el 96 fue allí a dar un seminario. Hizo una conferencia pública y al iniciar la conferencia dijo: todos estamos incómodos con nuestra sexualidad. Porque si no, si yo les dijera a ustedes, decía él con su auditorio, que levante la mano quien esté absolutamente seguro de su sexualidad como hombre o como mujer.
¿Ustedes qué dirían? Nadie levantó la mano. Si yo les preguntara a ustedes lo mismo, seguramente tampoco la levantarían. Y si alguien levantara la mano, le dirían, ¿de verdad nunca tuviste ninguna duda respecto a tu sexualidad, a cómo es ser una mujer, cómo es ser un hombre, cómo relacionarte amorosamente? ¿Nunca vacilaste? Bueno, esa incomodidad nos asiste tanto en la sexualidad como en la muerte también. Porque hay un momento justamente en el cual advertimos que sobre eso tampoco sabemos nada. Y qué curioso, ¿no? Porque fíjense que la sexualidad y la muerte tienen que ver con el origen y con el final. Ayer estaba en el aeropuerto, en Ezeiza, y pensaba, el aeropuerto es como la vida, ¿no? Porque es un lugar en el cual uno está ubicado, viniendo desde un origen y yendo hacia un destino, y está en ese lugar de pasaje, que es la estación, que puede ser la estación de tren o el aeropuerto, ¿no? Y uno está ahí, en ese lugar donde algo ya se perdió, que es el origen, y algo aún todavía no advino, que es el final. Hay un autor que yo creo mencionar en el libro, que es Pascal Quignard, que no es psicoanalista, es un escritor que si no lo conoce se lo recomiendo, porque tiene una prosa muy interesante y luminosa, que dice, venimos de una escena en la que no estuvimos. Fíjense qué interesante esa frase. Venimos de una escena en la que no estuvimos. A todos nos falta esa imagen. Y porque nos falta esa imagen, nuestra mirada es deseante, porque estamos buscando esa imagen que nos falta. Yo completo esa prosa, me permito completarla, es, venimos de un lugar en el que no estuvimos, venimos de una escena en la que no estuvimos, sino bajo la modalidad de la falta, lo cual ubica una falta en el origen y nos ubica como falta a nosotros en ese origen. Y vamos hacia una escena en la que no estaremos, sino bajo la modalidad de la falta, lo cual ubica una falta en el final y nos ubica a nosotros como falta en el final. Yo les decía, qué curioso que nuestra existencia transcurre entre estos dos agujeros, de nosotros como falta en el origen y como falta en el final. Bueno, y con eso nos tenemos que arreglar a partir de la adolescencia. Bueno, muchas gracias.